Libertópolis, el valor de la verdad. ¿Qué tal, amigos? Muy buenas tardes. Su servidora Reni Beck en su segmento El Patio de Atrás. Nuestro querido Jorge Jacobs ha tenido que salir para un tema personal después de esa clase magistral que nos ha dado Fred Glimble sobre temas de mercadeo y ventas. Sin más, hoy vamos a platicar sobre lo que está pasando en el mundo y obviamente sobre el impacto, lo que está sucediendo en Estados Unidos. Vamos a hablar de varias cosas, por supuesto vamos a hablar de un papa estadounidense, cómo ha sido y qué ha sucedido. Hace 8 días estábamos hablando de las posibilidades y honestamente calculaba que eran muy mínimas y ya se ha dado la sorpresa. Vamos a platicar de qué sucedió en ese trasfondo, pero antes vamos a hablar de la visita del presidente Donald Trump a Arabia Saudita. El acuerdo entre Estados Unidos y China el fin de semana en el tema de la guerra arancelaria y, por supuesto, de las posibilidades que puede tener Guatemala que nos agilicen el eliminar los aranceles y la visita anunciada del gobierno de Guatemala a Washington con ese fin. Sin más, vamos a comenzar pasando un video muy interesante de la visita del presidente Donald Trump a Arabia Saudita, donde ha conseguido compromisos de la bicoca de 600 mil millones de dólares de inversiones saudíes en Estados Unidos. Sí, mi querido oyente, escucharon bien, 600 mil millones de dólares. Básicamente es una enorme inversión que palidece incluso con las inversiones que China está anunciando con el tema de la ruta de la seda, que casualmente se ha mezclado mientras Donald Trump visitaba o está de visita al Golfo Pérsico. China estaba siendo visitado por el presidente de Colombia. Y los que nos están mirando en nuestras redes sociales van a ver, no sé si también nos pusimos audio, por favor, la musiquita con la cual han cerrado la visita de Donald Trump y es básicamente la música o el himno de Donald Trump. ¿La estamos escuchando al aire? Tremendous future. Thank you very much. And please pay my respects to your father. Thank you very much. Thank you. Este es el cierre del Foro de Inversiones Estados Unidos-Arabia Saudita y miren con qué música lo han despedido. Sí, el himno de la campaña de Donald Trump. Con esa música lo han despedido de Arabia Saudita después que le dijeron, sí, te vamos a invertir 600 mil millones de dólares en Estados Unidos. Y obviamente eso es una cantidad enorme y de una u otra forma se puede considerar un logro de parte del gobierno estadounidense en el tema de America First, que básicamente está de gira de negocios. Donald Trump hablando con los que tienen la plata, en este caso los países del Golfo Pérsico, los países de las monarquías ricas en petróleo, que les fue a decir, mira, ¿qué tal si vas a invertir unos cuantos billones de dólares a Estados Unidos para generar empleo y producción en Estados Unidos? Y por supuesto, también ventas de armas y productos estadounidenses a las monarquías del Golfo Pérsico. Y ese tema, de una u otra forma, está palideciendo las reuniones que está teniendo China con gobernantes de países del continente americano. Por ejemplo, Gustavo Petro, actual presidente de CELAC, fue a China y les dijo, sí, con Colombia vamos a unirnos a la ruta de la seda y esto, aquí, lo otro. Y mientras en el juego geopolítico, China está subiendo al barco de ellos a Colombia, Estados Unidos está subiendo a su barco a los saudíes, que no solamente tienen dinero, muchísimo dinero, sino que además son, como se diría, los productores más grandes del mundo de petróleo, y sin el petróleo saudí, probablemente la economía de China pudiera tener
una crisis. No significa que los saudíes vayan a dejarle vender petróleo a China. Los saudíes en ese tema es una parte sumamente, son muy pragmáticos, y hace años que habían unas discusiones entre Estados Unidos y Arabia Saudita, y en eso Arabia Saudita andaba con China. Un periodista le preguntó a un alto funcionario de Arabia Saudita, ¿y van a dejar a Estados Unidos? La respuesta saudí es un clásico ejemplo de cómo las culturas y la forma de manejar las cosas es bien impresionante. Dijo, bueno, como ustedes saben, los musulmanes podemos tener varias esposas. Estados Unidos es nuestra primera esposa, la favorita. Ustedes saben que en nuestra cultura la primera esposa es la más importante, pero no significa que no podamos tener otras esposas, y China es otra de esas esposas. Más o menos así fue la respuesta de los saudíes. Pero ya terminando ese tema, porque el tiempo nos está comiendo, demos seguimiento a las implicaciones de esas reuniones. Básicamente, Donald Trump está reorganizando el mapa geopolítico en Medio Oriente, y paralelo está también sentado con los chinos. Él tampoco se casa con una sola esposa, y estarán en una gran competencia estratégica. Le hicieron los aranceles más del 100% cada uno en la guerra arancelaria. Se reunieron el fin de semana altos funcionarios estadounidenses y chinos, y ya llegaron a bajarse los aranceles de una forma, en una tregua por 90 días. Vamos a darle seguimiento a eso, y lo vamos a enlazar de una vez con la anunciada visita de funcionarios guatemaltecos y miembros del sector privado a Estados Unidos, a ver si de pronto nos agilizan o nos priorizan la negociación para que nos reduzcan el 10% de aranceles que le han puesto a todos nuestros productos que se exportan hacia Estados Unidos. Paralelo a esa situación, primero, ¿qué podemos esperar? Estados Unidos, la última vez que miré, había anunciado que tienen más o menos 60 países pidiendo negociar con ellos. Obviamente Estados Unidos va a negociar con aquellos que son enormes mercados para ellos, que desde el punto de vista económico, de exportaciones de Estados Unidos a esos países son prioridad, y Guatemala somos un país que per se importamos más de Estados Unidos de lo que le exportamos. Y segundo, desde el punto de vista económico, nuestra única ubicación geográfica es lo único que nos distingue a nivel mundial. Adicionalmente, hay un factor que lo voy a dejar en el aire. Ya el 31, o sea, al final de el último fin de semana de mayo, comienza lo que se llama el verano estadounidense, y ahí las cosas comienzan a, de una u otra forma, bajar de nivel. Mucha gente toma sus vacaciones en verano, especialmente funcionarios en Washington. No se sabe exactamente la fecha, así que veamos si todavía nos logran recibir y cuáles van a ser los resultados. Pero no queríamos dejar de mencionar que ya ahorita, de junio, julio, agosto, tanto en Estados Unidos como en Europa, se entra lo que se llama el receso de verano. A nivel político, básicamente, así como aquí en Guatemala se entra a receso el 31 de mayo en el Congreso y luego regresan en agosto, septiembre, en Estados Unidos sucede más o menos lo mismo. Se van de verano junio, julio, agosto, y regresan en septiembre. Siguen reuniéndose algunas comisiones, pero realmente el nivel de trabajo o incluso las personas que pueden estar disponibles para reuniones oficiales, tanto en la Unión Europea como en Estados Unidos, puede bajar y cambiar dependiendo de la fecha en que se llegue o se hagan las citas. Así que eso era un tema que no queríamos dejar de enlazar y mencionar en lo que va relacionado a la guerra arancelaria. Y sin más, vamos a entrar a mencionar, a contestar a una pregunta que me están haciendo nuestros seguidores, y básicamente, ¿y qué sucede con el cruce fronterizo de los familiares del Chapito? ¿Qué sucede? Bueno, primero, ya se supo, y lo habíamos platicado la semana pasada con Jorge, que Ovidio Guzmán, uno de los hijos del Chapo Guzmán,
o uno de los chapitos, como se les conoce coloquialmente, se iba a declarar culpable, y se ha sabido en los últimos días que entre 15 y 17 familiares han cruzado de México hacia Estados Unidos. Como hacía la broma una de mis amistades, yo creo que la mamá de Ovidio se vino con todo y el perro, yo todavía le dije, no, y el canario y el gato. Básicamente se están yendo de México hacia Estados Unidos. Primero, la molestia en México de no nos avisaron porque se están yendo. Después la pregunta, ¿tenían algún problema con la ley de Estados Unidos? No. Y pareciera que esto está en el marco de la negociación de Ovidio Guzmán e incluso tal vez del propio Chapo Guzmán, de estar entregando información de sus redes a nivel de América Latina o el mundo, el globo en general, a cambio de una reducción de pena, tal vez no para él, porque sí es muy complicado y es difícil, pero tal vez para los hijos. Hay que recordar, y no quiero dejar de mencionar, que en el momento en que Donald Trump anunció y declaró a los carteles narcotraficantes como terroristas, la legislación que le aplicaría a cualquiera acusado en Estados Unidos y condenado, no va a ser solamente condenado por narcotráfico, le pueden aplicar la legislación antiterrorista, y eso pudiera implicar para jóvenes de unos 30 y pico de años cadena perpetua. Así que me imagino que después de la negociación que está haciendo Ovidio y se corre el rumor que su hermano también se va, que está en manos estadounidenses, va a declararse culpable, me imagino que dentro de la negociación iba el hecho que la familia de él, en este caso su mamá, pudiera pasar a Estados Unidos y entrar, supongo, al programa de protección de testigos de Estados Unidos. Pero de esto nos lo va a platicar más amplio nuestro amigo Mike Beagle, jefe de operaciones internacionales de la DEA, en las próximas semanas, y por supuesto nos va a contar qué opina de si estas negociaciones del Chapo Guzmán y de sus hijos pudiera tener efecto sobre Guatemala. Después de todo, hay que recordar que ellos estarán negociando, entregando información, entregando personas que habrían trabajado con ellos o gente a la que hayan sobornado a cambio de una rebaja en la condena. Así que esto lo vamos a estar hablando más tranquilamente en las próximas semanas, en lo que se sepa más información, y por supuesto que nuestro experto Mike Beagle tenga tiempo disponible. Hoy no pudo estar con nosotros porque tenía otra reunión, pero nos ha prometido que en estas semanas que vienen va a hacer un espacio en la agenda para que nos cuente si esto pudiera tener algún efecto sobre Guatemala y sobre Centroamérica. Y sin más, porque el tiempo nos está comiendo, vamos a entrar al tema del día, que me han preguntado muchísimo. ¿Qué opino de el Papa gringo peruano? Y por supuesto, vamos a ver ahorita en pantalla un momento en que el cardenal Robert Francis Prevost es anunciado y obviamente pasa de ser ha roto la barrera que un ciudadano estadounidense no podía ser pontífice. Él ha roto esa barrera. Pero ¿cómo ha llegado a eso? Y por supuesto, desde las teorías de la conspiración, y la gran pregunta es, y muy coloquialmente, como para qué lado se va a ir, si va a ser de izquierda, si va a ser de derechas, cuál es su posición. Primero, hay que tener bien claro que el mundo católico o el mundo religioso no se mide como pudiera ser la parte de que si es de izquierda o si es de derecha, sino que ellos miden otras situaciones, otros factores, y eso fue de una u otra forma lo que influyó en su elección. Según los rumores de las páginas que han publicado, que son especialistas, ¿cómo fue que llegamos a la Habemus Papam? Y podemos ver en nuestras redes sociales el momento en que salen y lo anuncian. Si pudiéramos poner el volumen, por favor. La cara del que ha anunciado era como: yo sé algo que ustedes no saben, y vamos a darnos unos segundos más de generarles la duda.
Annuncio vobis gaudium magnum. Habemus papam. Eminentissimum ac reverendissimum Dominum, Dominum Robertum Franciscum, Sancte Romane Ecclesiae, Cardinalem Prevost. Prevost ha sido el... O sea, eso fue un shock a nivel global porque no lo tenían, la mayor parte de los que hacían los cálculos y vaticinios sobre el siguiente papa no lo tenían realmente en la mira, porque el hecho que fuera estadounidense o de origen estadounidense dejaba a la gente como no creían que los cardenales se fueran a inclinar por él. Porque un grupo de cardenales no querían a alguien que pudiera alinearse con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Tampoco, y esto es bien importante mencionarlo, es que le vaya a hacer un contrapeso o un balance, porque las líneas de la Iglesia Católica, en este caso el pontífice, tienen sus propias líneas que pasan más allá de los momentum políticos. Obviamente va a hablar del tema de migración, del tema de doctrina social de la Iglesia, pero ha sido bien claro con su nombre elegido, León XIV, que está siguiendo los pasos de León XIII. El Papa León XIII fue el que le tocó a finales del siglo XIX y en las encíclicas que publicó criticó tanto al comunismo y al socialismo como lo que se pudiera decir el capitalismo salvaje. Entonces se mantuvo un poco en el centro. En el caso del Papa León XIV ha dicho que él va a manejar o de otra forma una de las cosas que tiene que ver es todo el tema del avance de la tecnología y la inteligencia artificial y cómo eso va a incidir en el mundo. Una de las cosas que ha dicho, ¿por qué elegí León XIV? Y se está brincando al elegir León XIV a el periodo de tiempo cuando el comunismo y el capitalismo, tal y como lo conocemos actualmente, ni siquiera existían. Entonces, hay que entender esos momentos. En el caso del Papa León XIV, es una persona de centro, nacido en Estados Unidos. Obviamente puede hablar en inglés para el 18-20% de la población de Estados Unidos que es católica. Hay que recordar que el hacedor de este papa, según algunos medios, es el cardenal Dolan. ¿Cómo así? Fue básicamente, habían discusiones, bueno, estaba el grupo que estaba con Parolin, que lo consideraban muy de Francisco, pero también estaban los progresistas con el cardenal filipino, y había otro grupo de cardenales que no sabían exactamente por quién votar, y el cardenal Dolan de una otra forma le ve el hecho de que podía ser un conciliador, un punto intermedio entre los dos corrientes que existen en la Iglesia Católica y comienza a promoverlo. Este papa tiene una característica que a mí me encanta y no sé si quieren pueden poner la última noticia. Y es una noticia que básicamente muy poca gente conoce. Aparte de que es multirracial, estadounidense, que pasó 20 años o más en Perú, que ha sido misionero, que habla un perfecto español, también habla portugués, obviamente latín, inglés e italiano. Él es parte de la Orden de Malta y este es un detalle interesante porque a él lo nombraron miembro de la Orden de Malta hace unos meses y eso es un mensaje bien claro que básicamente él está a lo transversal con las distintas corrientes de la Iglesia Católica. Este es un papa estadounidense que no implica que va a entrar ni a bailar a la música de Donald Trump, ni tampoco que le va a hacer una contraposición, sino que va a ser un balance, y eso es importante porque hay que recordar que el Vaticano es un estado y la figura del Papa es una figura mediática que influye moralmente por más o menos 1,000 millones de personas. Entonces, no va a ser ni enemigo de Trump, ni va a ser súper amigo de Trump. Va a mantener un punto intermedio de acuerdo a todos los analistas de Roma y del Vaticano que han estado analizando al Papa León XIV. Sin más, su servidora Reni Bake se despide y el próximo miércoles, primero Dios, vamos a tener a nuestro amigo Mike Vigil contándonos su opinión
sobre el hecho que la familia de El Chapito se haya mudado a Estados Unidos con todo y perro, gato y canario, y eso es lo que le vamos a preguntar, si se llevaron o no a las mascotas. Muchísimas gracias por estar con nosotros y que pasen un feliz miércoles.